Saludamos al licenciado Ramiro Vela. Él es integrante de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, legislador por Tungurahua, por Centro Democrático, que viene actuando en forma paralela con ADN. Licenciado Vela, al tiempo de darle la bienvenida, quisiera conocer su punto de vista sobre las críticas que ha cosechado ADN. Se habla de un acuerdo y un pacto político para el nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quien se ha posesionado el día de ayer. Bueno, muchas gracias. Un gusto saludarles a ustedes y a los ciudadanos. No entiendo por dónde vienen las mismas. ADN es una nueva agrupación política, fue una alianza que llevó al presidente Daniel Noboa al poder. Cuando se conformó el Consejo de Participación Ciudadana, ADN no existía. Para nadie es oculto que dentro del Consejo de Participación Ciudadana, aunque deberían ser ciudadanos independientes, todos tienen una tendencia política. Es lamentable que ese poder del Estado prácticamente esté incumpliendo absolutamente todo lo básico del por qué se creó el quinto poder. En la Asamblea Nacional lo único que nosotros hacemos es posesionar, así dice la norma, a la autoridad que ha sido designada por el Consejo de Participación Ciudadana. En la Comisión de Fiscalización hubo la semana anterior una sesión donde se invitó a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Yo no estuve de acuerdo en la manera como manejó la mesa, al igual que en otras oportunidades la presidenta Pamela Aguirre. Di mi opinión, di mi criterio, y además en un exhorto que al final fueron firmados, sí, por algunos asambleístas, yo decidí no incluir mi firma en ese exhorto. Entonces ya es un tema de observación, es un tema de percepción, pero personalmente creo que está muy claro de dónde venía la terna y a quién acaban de elegir. Le reitero en estas críticas que se han dado y han sido no solamente divulgadas, sino documentadas de alguna manera por el Partido Social Cristiano, que señala que se habría pactado con el correísmo para la elección de Godoy. Vuelvo a insistir, primero yo soy asambleísta, no tengo ninguna visión clara de lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana, salvo que no está cumpliendo su labor, salvo que el país está reclamando que las cosas no son claras. Y yo he sido muy objetivo, tanto en mis declaraciones de prensa como dentro de la comisión. Ahora, yo creo que el Partido Social Cristiano es el menos indicado a decirnos qué pactos puede haber, ya que no sabemos con quién se acuesta hoy y con quién amanece mañana el Partido Social Cristiano. Usted ha visto cómo empezó esta asamblea con un acuerdo que inclusive llegó al presidente de la asamblea siendo miembro del Partido Social Cristiano. Luego, de la noche a la mañana, ha cambiado totalmente su parecer, y si usted ve las amplias mayorías de los últimos acuerdos son con el Partido Revolución Ciudadana. Ellos son los que están manejando en este momento la asamblea, eso no es ningún secreto, al punto inclusive que lograron una enmienda constitucional que cambió el veto parcial del presidente. A ese punto hemos llegado. Hoy hace pocos minutos escuchaba o revisaba redes y veía que el señor presidente de la Asamblea ha ratificado que está pendiente de ser candidato a la presidencia. Entonces, no veo por dónde el Partido Social Cristiano podría opinar de acuerdos cuando son los que prácticamente en este momento, junto a la Revolución Ciudadana, tienen la mayoría de la Asamblea Nacional. Pero ADN también pactó con la Revolución Ciudadana en las instancias iniciales de esta asamblea y se aprobaron leyes que han sido muy fuertes para los ecuatorianos. Bueno, yo creo que una cosa es pacto y otra cosa es acuerdo. Yo creo que Ecuador necesita acuerdos y los necesita como la junta cívica de la ciudad tal, como el barrio Pepito que necesita ponerse de acuerdo entre los vecinos para poner una reja. Si no hay acuerdos, no se puede manejar absolutamente nada. Y esos acuerdos tienen que ser transparentes. Yo, por ejemplo, usted me acaba de presentar como asambleísta de Centro Democrático porque llegué por Centro Democrático. Soy un ciudadano independiente, un periodista profesional que decidió participar en este momento histórico. Pero cuando llegué a la asamblea me tocó decidir con quién irnos y qué apoyar. Y a mí me tocó decidir y apoyé el control de las cárceles, el combate a la delincuencia, el combate al narcotráfico y las leyes económicas, algunas fuertes, yo no le puedo decir que no, para sacar el país adelante. Porque cuando yo llegué a la asamblea resulta que teníamos 5 meses de deuda
de todos los gobiernos autónomos descentralizados. 4 meses de deuda de sueldos y salarios, 5 meses de deuda o casi 8 meses de deuda a la seguridad social, a la policía, a los militares. Entonces, son temas que uno los ve cuando llegan y son decisiones que tiene que tomar. Si usted revisa 25 leyes aprobadas en este periodo de 8 meses de la Asamblea, de largo, ha superado el trabajo de la Asamblea anterior. Lamentablemente viene el momento político, momento electoral, y ahí las cosas cambian. Pero, ¿cuál es su opinión personal sobre Mario Godoy? No lo conozco. Alguna vez, como periodista, tuve que dar algunas informaciones. Conozco que era un abogado particular. En un momento estuvo vinculado al Consejo Nacional Electoral. Yo personalmente creo que es muy difícil, y quizás va a ser muy fuerte lo que yo le diga, pero es muy difícil encontrar en el país gente que no tenga vinculación política, y más aún en el sector judicial. La independencia judicial va a ser muy poco puesta en práctica, como lo ha sido hasta ahora, porque lamentablemente todos son actores políticos. Y nosotros estamos viendo el caso Purga, estamos viendo el caso de la intromisión de la justicia dentro de varios temas de la fiscalía. El mismo caso Metástasis. Ayer nomás conocía que un juez acaba de ser destituido por haber dado libertad a un grupo de narcotraficantes. Y qué coincidencia que exasambleístas, expolíticos estén vinculados con el tema. Yo al señor Godoy creo que hay que darle, y lo voy a decir así muy transparentemente, ojo que yo no voté por la resolución que lo hizo Fiscalía, pero creo que a todas las autoridades tenemos que darles un tiempo determinado. Y creo que es hora de que eso sea del dicho al hecho, que se demuestre acciones concretas. Y el país tiene que estar muy vigilante, no solamente el señor Godoy, el país tiene que estar vigilante de la actuación de varios asambleístas que hoy dicen una cosa y mañana otra, de los partidos políticos y sobre todo quienes van a ser candidatos para la próxima contienda electoral. Habrá el día de hoy posiblemente una acción de protección que se consolide. ¿Actuarán de alguna manera ustedes como asambleístas en este tema? Pues la crisis en el Consejo de la Judicatura no ha terminado. No ha terminado y yo creo que se puede agravar. ¿Y esta es responsabilidad de quién? Del Consejo de Participación Ciudadana. Imagínese que todo esto se arma, y yo fui muy fuerte, no sé si usted pudo escuchar mi intervención, como si fuera mi hijo. Le decía a una consejera, ¿por qué no entra a la sesión y por qué no vota? Si es una elección de 5 miembros. Mire, yo he tenido que tomar decisiones a veces muy poco comprendidas. Ejemplo, cuando una mayoría de la Comisión de Fiscalización tuvo que levantarse para dejar sin quórum porque se iban a comer 7 juicios políticos. No sé si usted se acuerda. Tuve que levantarme cuando le pusieron frente a frente la Comisión de Fiscalización a Ronnie Aliaga con la fiscal. Nosotros hay cosas que como representantes ciudadanos no podemos validar, pero si a mí me toca elegir algo y con mi voto yo tengo que decidir algo, yo me quedo en la sesión. Y una consejera no lo hizo. Esto se arma porque el propio Consejo de Participación Ciudadana no ha podido generar su trabajo y porque de la noche a la mañana 2 consejeras cambian de opinión. La primera no entra a la sesión, hasta el último cuando ya le cerraron la votación. Si ya tenía su voto definido, ¿por qué no lo hace? Y en la reconsideración, que para mí es ilegal, que revisé algo del tema, no podían votar quienes no estuvieron actuando en la primera sesión y quienes no votaron en la primera sesión. Resulta que otra consejera también cambia el voto. O sea, ayer voto por Juanito y ahora voto por Pepito. Eso, por lo demás, es sospechoso, pero es de responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Y la Corte Constitucional es la que ahora tiene que dirimir el tema, que llegará seguramente otra vez a la Comisión de Fiscalización, porque usted sabe que Pamela Aguirre, que es la presidenta, es muy interesada en estos temas para atenderlos de manera inmediata. Ahora, cuéntenos, asambleísta, ¿cómo es el día a día en la Comisión de Fiscalización? A nivel de las decisiones que se van tomando, parecería haber una sola voz allí, Pamela Aguirre, pero entendemos, usted mantiene más bien distancias con ella. Bueno, yo no mantengo distancias con nadie, yo soy muy coherente y las cosas positivas las apoyo. Yo firmé el primer informe de la crisis eléctrica y inclusive algún periodista me decía, usted firmó y dijo que Coca-Cola Sinclair está bien. No, no.
Yo lo que dije es que Coca-Cola Sinclair en la crisis energética, porque yo fui a Coca-Cola, porque estuve con los resultados, fue quien nos salvó de tener 8 horas de apagones, porque si no teníamos 8 horas, tuvimos 4. Pero no quiere decir que Coca-Cola esté bien. Entonces hay que revisar bien eso. Y en otros procesos de fiscalización también, en los juicios políticos, ¿cómo no vamos a sancionar a Santos Albite? ¿Cómo no vamos a sancionar a los ex vocales de la Judicatura si sabemos que estamos en esta crisis que usted mismo le acaba de mencionar? Pero no puedo estar de acuerdo cuando se van metiendo temas por intereses partidistas, como el tema del puerto de Manta. Hace un mes revisamos el tema. Y la gente de Acunza, de Manta, nos decían que estamos locos y que es una persecución al expresidente de la República, Rafael Correa. Hoy Fiscalía ha iniciado investigaciones. Y en la Comisión de Fiscalización lo quisieron tapar. Como este tema del Consejo de Participación Ciudadana, donde la presidenta por poco lo coge de las orejas al presidente Fantoni del Consejo de Participación Ciudadana para decirle qué hacer. Eso es una intromisión en otra función del Estado. Entonces, en las cosas que yo considero son positivas y que son parte de fiscalización, yo estoy presente. En las que no, estoy presente porque es mi obligación, doy mi versión, doy mi visión, dejo sentado, tanto por escrito como en palabra, en la sesión, y si tengo que votar, lo hago en base a mi pensamiento. Pero no estoy de acuerdo para nada de cómo maneja la Comisión de Fiscalización. Pamela Aguirre, lo he puesto por escrito, inclusive he generado un comunicado público. Hablemos de cosas o situaciones a las que usted se refiere que involucra personas. ¿Qué opina usted de Wilman Terán y lo que ha sucedido con respecto a su enjuiciamiento político? Creo que ese fue uno de los detonantes más claros de cómo se está manejando la Comisión de Fiscalización. Primero, quiero retornar rápidamente a esto. Cuando trataron de confrontar a la fiscal con Ronnie Aliaga, yo fui la persona que se levantó y dije a la mayoría de la Comisión de Fiscalización, nos vamos, porque era antiético, antimoral y ilegal. Lo mismo pasó con Wilman Terán. Se ingresaron pruebas, se ingresaron temas que no eran correspondientes a los temas que tenía que manejar fiscalización. Hay que explicarle al país que una cosa es un juicio político, las causales para el juicio político, y otra es el tema penal. Entonces, acá había que tratarse el tema de las causales del juicio político. Yo creo que se ha probado que hay incumplimiento de funciones. Primero, porque se permitió hacer cualquier cantidad de irregularidades en un concurso de jueces, hasta cambiar las calificaciones. Segundo, porque se nota claramente por las pruebas presentadas que hubieron reuniones previas para, en un caso, sí destituir a un juez y en otro para ratificar a otra jueza que en cambio tenía una sentencia. Es decir, no se manejó bien el Consejo de la Judicatura. Y no solamente por parte de Wilman Terán, sino por parte de los vocales. Por eso ya ha sido sancionado un vocal. Maribel Barreno ayer presentó su descargo. Habrá que esperar. Para mí, tiene que ir a juicio político. Por eso, inclusive, no firmé el informe que recomendaba el archivo. Y sí apoyé con mi voto y mi bancada también para que el juicio político vaya al Pleno. Hoy a las 12 tendremos esa decisión. Vamos a ver si tienen la mayoría o no. Para nosotros está muy claro que hay un segmento que es la Revolución Ciudadana, la que no va a votar para que se sancione a Wilman Terán. Y que en cuanto a los otros juicios en la Asamblea, hay una larga lista, los más relevantes quizá, canciller, ministra de Gobierno, la fiscal de la Nación. Había una larga lista, se ha cortado esa larga lista. Quiero recordarle que la semana anterior, de manera ilegal, de manera inmoral, los miembros, si usted ha tocado, del Partido Revolución Ciudadana y los miembros de Sociedad o del Partido Social Cristiano retiraron firmas. Imagínese usted que nosotros estamos en esta etapa de la Asamblea por la muerte cruzada, porque hubo un juicio político a Lasso y Lasso decidió, al expresidente, mandar a la casa a los asambleístas con la muerte cruzada. Y 3 ministros de ese gobierno que ellos llevaron a juicio político estaban listos para rendir cuentas por malos manejos políticos, entre ellos el exministro de Finanzas, el que nos dejó con la crisis económica, el que no pagó a maestros, el que no pagó a docentes, el que no pagó a gobiernos autónomos centralizados, el que nos dejó con 8 meses de deuda a nivel internacional. Ese juicio político estaba listo. Se lo comieron. Retiraron las firmas para adelantar el juicio político de la canciller, porque ya el plato fuerte de ellos era la fiscal. Pero como pasó lo que pasó y el país lo conoce, no, pues vamos por el trofeo secundario, que es el de la canciller y el tema de la ministra del Interior. Hay varios juicios políticos, ya estos son los 2 que tienen directamente vinculación al actual gobierno. Vamos a conocer, le doy la exclusiva, ya acaba de llegar hace menos de una hora la convocatoria, madrugando a las 7 de la mañana del día
de mañana, valga la redundancia, tendremos el conocimiento del juicio político de la canciller. ¿Tiene usted alguna certeza en cuanto a cómo votarán los distintos bloques con respecto a este juicio de la canciller? Al de la canciller. Personalmente creo que hay más visión y hay unas posiciones claras de que este es un juicio político no contra la canciller, contra el gobierno, y creo que el país está en juego. Yo tengo una visión clara de que no podemos dar una muestra, al margen de que no podemos violar la ley, de que hicimos todo mal. Ahí en el tema de, porque además hay tres causales, ¿no? No solamente el tema de México. Esto tiene que ver directamente el no dejar salir del país a Glass. Y creo que muchos ecuatorianos tienen esa visión. Más aún cuando la propuesta viene de Revolución Ciudadana. Yajaira Urrestra es la interpelante. Y creo que varias bancadas políticas, si hay algo de coherencia, aunque me dudo en algunos temas, van a votar en contra y creo que la canciller no va a ser censurada. Y usted como periodista, ¿cómo ha visto el manejo de ese caso de Alondra Santiago? Bueno, yo soy uno de los periodistas que cree que hay que tener responsabilidad. Yo soy un periodista graduado en la Universidad Técnica de Ambato. Además, tengo dos estudios superiores, uno de ellos en comunicación política y marketing. Y creo que no estamos para decir cualquier cosa ni para faltar al respeto a nadie. Hay algo que se llama el código deontológico, que usted seguramente lo ha reconocido, más allá de, inclusive, una declaración que se llama de Chapultepec. Yo creo que Alondra Santiago faltó absolutamente a todo. Una cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertinaje. Se hizo viral un video cuando yo participé en el pleno y decía que tantos exhortos, hasta para reclamar, porque el presidente ha dado declaraciones a un medio en Nueva York, pero nunca se hicieron los exhortos para reclamar respeto por el himno nacional. Y como ambateño, porque usted sabe que el himno es nuestro himno de los ambateños y de los ecuatorianos por Juan León Mera, yo creo que había que sentar a un presidente. No sé si la sanción de deportarla o quitarle el permiso de estar en el país era la sanción más fuerte, pero sí un llamado de atención, sí un llamado de tranquilidad. No se puede incentivar y peor insultar a los ecuatorianos, porque si usted ve varios videos, había una falta de respeto total. Una cosa es ser periodista, una cosa es ser crítico y otra cosa es ser activista político. El que quiera ser activista político tiene que dejar el periodismo como lo he hecho yo, candidatizarse y ser actor político. Así se marcan las diferencias. Mal de muchos, consuelo de bobos, dice el refrán, pero hay muchos periodistas que hacen actividad política a través de su trabajo. Algunos han llegado a ser ministros. Yo le voy a decir una cosa, ser ministro o ser político marca una división. Yo tuve que pensarla 10,000 veces entre dejar mis medios, dejar la prensa, la televisión, al margen de mis programas y al margen del periodismo deportivo que he hecho, y a participar en política. Lo hago porque creo que era un momento histórico, creo que estoy cumpliendo, pero me toca dejar lo otro. Pero Yo puedo llegar a ser hay un ministro. principio periodístico, ético, muy defendido por los periodistas, prácticamente en todos los países en los cuales el consejo para los periodistas es mantenerse alejado del poder. Ese consejo es bueno siempre y cuando usted quiere quedar bien con todo el mundo. Y uno no puede quedar con todo el mundo. Yo no creo que haya imparcialidad. Yo creo que todos tenemos algún corazoncito. Esto es como en el fútbol, ¿no? Cuando uno quiere quedar bien dice, yo soy hincha de todos los equipos. No. Pero una cosa es ser imparcial y otra cosa es utilizar los medios de comunicación o utilizar su profesión para posicionar una idea. Y más aún, si quiere usted posicionar esa idea mediante insultos, mediante faltas de la verdad o como abusos, como lo quiso hacer la señora, cambiándole la letra al himno nacional. Eso es 100% activismo político. Y el que quiera hacer activismo político tiene que renunciar al periodismo, ponerse de candidato o ser comentarista político y dejar el otro tema para otro lado. Ahora, para finalizar, licenciado Vela, le escuché al inicio de esta entrevista y quisiera preguntarle cómo es eso que usted nos dice que el correísmo está manejando la Asamblea. Creíamos que la presidencia estaba en manos del Partido Social Cristiano. Bueno, la presidencia está en manos del Partido Social Cristiano, la segunda vicepresidencia en manos de la Revolución Ciudadana, pero desde que hubo este conflicto
Usted sabe que hay una pugna ejecutivo-legislativo y quien encabeza la pugna de legislativo es Henry Klonfre. Entonces, las mayorías ahora en las últimas normas, en las últimas leyes, e inclusive en la enmienda constitucional y en los famosos exhortos es Revolución Ciudadana con el Partido Social Cristiano. En algunos casos a veces construye, en otros casos no. Esto es un tema político, pero los 51 votos de Revolución Ciudadana todavía siguen empezando y más aún cuando tienen los votos del Partido Social Cristiano. ¿Cómo ha llegado a ADN? ¿Qué piensa, por otra parte, usted sobre la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien dice que no va a renunciar por ninguna razón y que siente fuertes acosos desde el gobierno de todo tipo? Quizás ahí no voy a coincidir con algunos miembros de ADN. Yo creo que hay que cumplir la norma. Si la norma dice que la señora vicepresidenta tiene que reemplazar el caso de que el presidente vaya a la reelección, y así lo dice la Corte Constitucional, hay que respetarlo. Y el país tendrá que estar atento, como usted me preguntaba, sobre las acciones del Consejo de Participación Ciudadana, sobre las acciones de la Asamblea y sobre las acciones de la vicepresidenta. Yo no puedo inventarme la ley. Si la norma dice que a mí me tiene que reemplazar la vicepresidenta, pues así será. Hoy, hace pocos minutos, en otra entrevista me preguntaban, porque el presidente de la Asamblea ha dicho que a lo mejor va a ser candidato a la presidencia. Tendrá que renunciar y tendrá que quedar la Asamblea en manos de Viviana Veloz del Partido Revolución Ciudadana. Así de simple. Hay un orden de sucesión. Ahora, si en lo legal, si en lo constitucional hay alguna norma que cambia este concepto general por temas de investigaciones, por tema de cosas ya juzgadas o sancionadas, también estamos dentro del camino legal. Pero insistir en algo que me parece es lo lógico, es realmente contraproducente, inclusive para la imagen de quien lo insiste. Bien. Gracias, licenciado Vela. A usted, muy amable, gracias por la oportunidad. Un saludo a los ciudadanos y siempre es bueno dialogar con usted. El licenciado Ramiro Vela es asambleísta por Tungurahua, por Centro Democrático, aliado de ADN y está en la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea.